Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. Este mensaje es para ti. Bueno, mis corazones, pues ya sabéis, en este interactivo voy a poner dos cartas sobre la mesa, dos opciones. Tú vas a elegir una de ellas para obtener tus mensajes. Así que vamos a ir comenzando. Vamos a comenzar con este mensaje es para ti. Vamos a ver. Nos centramos. Puede ser mensaje de una persona, de un ser querido. Opción número 1, opción número 2. Concéntrate bien en estos mensajes que vamos a recibir, ¿eh? Venga, vamos a ir comenzando. Comenzamos con la opción número 1, la número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1, este mensaje es para ti. Y aquí está hablando muy claro de lo que tú necesitas, de una conexión con otra persona, ¿eh? Hay una conexión especial con otra persona y algo que estás necesitando de otra persona. Vamos a ver. Lo primero que te hace saber esta persona es que ahora mismo no puede dar un paso, que está pasando por un momento de su vida en el cual no tiene muchas ganas de nada, pero tampoco puede hacer nada, se siente atrapado o atrapada. Que está indeciso o indecisa en muchos aspectos de su vida y que necesita una libertad. Necesita liberarse de algo esta persona, ¿eh? Este es el mensaje que da, que necesita liberarse. Tiene recuerdo. Tiene mucho recuerdo contigo esta persona, ¿eh? Se acuerda mucho de ti y estáis en plena conexión, ¿eh? Vamos a ver qué más. Que ha querido comunicarse muchas veces contigo, pero que no ha podido por la otra parte, vamos a decirlo así, porque está observado o observada, pero que sí ha querido contactarse contigo o sí ha tenido deseos de tener encuentros contigo. Sabe que cuando pase el tiempo va a poder contactar contigo, pero también sabe que puede tener algún tipo de represalia ante los actos que ha tenido en esta situación, que no ha sabido manejar esta situación, pero que no le quedaba de otra. Bien, no le quedaba de otra por un asunto económico, ¿eh? Sale claramente. No me queda de otra por un asunto económico. Vamos a ver qué más. Que no puede dar un paso por la responsabilidad que significa el estar con esta persona. A ver, para esta persona el estar con la otra parte es como una especie de responsabilidad, ¿bien? El cerrar la otra etapa es como fallar, ¿bien? Y que necesita hacer las cosas con madurez. No puede hacer las cosas a la ligera, a la loca, ¿vale? Es lo que te está tratando de decir. Vamos a ver qué más. Vamos a ver. Si decido continuar es porque he terminado una etapa. O sea, sabe perfectamente que si se acerca a ti con intenciones de continuar con la relación que teníais,
que tiene que ser cerrando esta etapa que no ha cerrado aún, que no puede estar entre dos personas. Que no puede, es que ya no es voy a intentarlo de nuevo a ver lo que pasa, no, es que ya no puede, ¿bien? Así que si se acerca a ti no será ya de manera oculta, si me acerco será con esa libertad que yo necesito. Yo voy a mirar qué va a pasar entre vosotros dos de cara a futuro, ¿bien? Vamos a ver. Después de estos mensajes, vamos a ver. Esta persona en 2 meses regresa de algún lugar y en esos 2 meses, en ese regreso, digamos que tiene una comunicación contigo y dice que está en la fase final de arreglar una situación muy importante para poder ser libre. Lo que estábamos hablando, es muy necesario para esta persona el ser libre. Bien, esa comunicación se da dentro de 2 meses, vuelves a ilusionarte con esta persona, pero la separación total entre esta persona y la otra parte se dará dentro de 5 meses. ¿Vale? Vamos a seguir, vamos a ver si tenemos otro tipo de mensaje para ti, un mensaje espiritual, de tus guías, o qué. Vamos a ver, ¿qué otro tipo de mensaje tenemos para ti? ¿Hay algo en tu vida, una situación en tu vida, que la estás como dejando, parando o dejando a un lado, ¿no? Dice, tú tenías un proyecto de algo, un sueño de algo, y tú lo has parado totalmente. Lo has parado y estás de forma inconsciente esperando que se reanude por sí solo, pero esto no se puede reanudar por sí solo, eres tú el que lo tiene que reanudar. O sea, esto por arte de magia no se va a reanudar. Este es otro mensaje que te están dando. Que todos los proyectos que tú, o los sueños que tú tengas, que no los dejes parados, que no te quedes esperando a qué. Que avances, que hagas los cambios que tengas que hacer en tu vida, como si tienes que volver a renacer. Hablan mucho de un renacimiento, ¿bien? Y que los temas del amor ya vendrán por sí solos. Que intentes apartar el tema emocional, sentimental con esta situación. Porque si no lo apartas vas a seguir estancado o estancada en esta situación, ¿bien? Vamos a seguir. Vamos a seguir con más mensajes para ti. Que vas a recibir noticias dentro de poco y tú tendrás, a raíz de esas noticias, tendrás que tomar una decisión. Que estas noticias tienen que ver mucho, delimitarán mucho tu futuro. Muy importante esto, noticias que delimitan tu futuro y sobre todo en lo laboral, en todo lo que tenga que ver en la estabilidad económica, laboral, que no sabrás muy bien qué hacer. Dice, céntrate bien en el camino que debes de tomar y no mezcles, volvemos otra vez, no mezcles el tema sentimental en este caso con esta situación que se avecina, que tienes que tener la mente bien fresca en este caso, ¿bien? Que tú pensabas que esto era un camino muy difícil, también te lo tengo que decir, pero que esto ha llegado ya, que llega el momento ya, que tú pensabas que a lo mejor esto no llegaría, pero es que esto llega ya. Entonces, como llega ya, es el momento de decidir y de tener la mente bien, ¿bien? Vamos a seguir, seguimos con la opción número 2. Este mensaje es para ti. Necesitas liberarte de muchas situaciones, aclarar muchas cosas en tu vida, lo que yo veo. Necesitas aclaración, necesitas que te comprendan, necesitas comprender algo. Eso es lo primero que estoy viendo. Mensaje. Siento frustración
Siento frustración sobre algo que ha pasado. Sé que te he hecho daño, pero el daño que yo te he hecho fue solo como una coraza que me puse ante la situación que había. En cierto modo estoy esperando noticias tuyas. En cierto modo estoy esperando noticias tuyas. Pero el ego y el orgullo no me deja dar mi brazo a torcer. No supe entenderte y puse muchas trabas en esta relación, o puse muchos obstáculos. Pero en el fondo yo llegué a un punto en el cual me di cuenta que tú eras la mujer o el hombre perfecto para mí. Vaya mensaje. Vamos a seguir. Seguimos. Necesito llegar a un acuerdo con personas cercanas a mí para poder ser libre emocionalmente. Y no estamos hablando de terceras personas. Esa persona necesita llegar a un acuerdo con esas personas, necesita tener una conversación con esas personas para poder sentirse libre emocionalmente, para poder enamorarse de manera sana. Es una persona que tiene muchas historias, traumas, vamos a decirlo así, y que tiene que arreglar algo familiar. Y se tiene que liberar de esta situación para amar libremente. Esto es algo que no se ha entendido cuando vosotros estabais juntos. Esto es algo porque quizás su comportamiento era totalmente, te decía algo a lo contrario a lo que estamos viendo, pero era su manera de protegerse o de tapar esto que tanto daño le hace. ¿Bien? Vamos a mirar de cara a futuro. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Si te ha dado la sensación que esta persona te escondió en algún momento en la relación, ¿vale? Lo hizo de forma inconsciente. ¿Bien? Quiero que lo sepan, no porque hubiera o existieran de forma plena terceras personas. Sí hay una etapa en ese momento inconclusa con alguien del pasado, pero en ningún momento me dicen que él o ella está con ese pasado. Hay una etapa que no está concluida, pero no están juntos. Vamos a ver qué pasa aquí de cara a futuro. Esta persona pregunta por ti a otras personas. O sea, esta persona, para acercarse a ti, no lo hará directamente, lo va a hacer indirectamente. O sea, que yo veo a alguien que utiliza a otras personas para acercarse a ti. ¿Bien? Tiene demasiado orgullo esta persona y es lo que no me termina de cuadrar, ¿no? En él o en ella. Quiere probar de nuevo, pero muy lejos de lo que es una relación estable. O sea, el que esta persona se acerque a ti y que quiera reiniciar algo contigo no quiere decir que se plantee en su vida una relación estable. Yo no lo estoy viendo así. O sea, eso está muy lejos. Que en un principio podría comportarse casi de la misma forma que en un pasado se comportó, pero que duraría un determinado tiempo ese comportamiento, que te iría sacando a la luz poco a poco.
de forma lenta, pero te iría sacando a la luz. Vamos a ver qué más. ¿Sabes el problema que yo veo aquí en esta historia en concreto? Que a ti no te llega a dejar claro qué es lo que quiere. Y esa es toda tu incertidumbre aquí, el que no sabes si quiere pasar solo el rato, si quiere algo más o qué. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver las intenciones de esta persona. Quiere vivir la historia poco a poco. No tiene malas intenciones, pero quiere que se den las cosas en el momento que se tengan que dar, no porque se diga que se tienen que dar. Esto forma parte también de su carácter. Entonces es una persona con la cual tú tienes que ir de manera muy suave. De manera muy suave. Vamos a ver qué más mensajes tenemos por aquí. Esta persona tiene muchos momentos de soledad y aunque tú creas que es una persona que ahora mismo, a día de hoy, que no tiene sentimientos, bien, que está viviendo la plenitud, que está, bueno, pues viviendo, dice, es lo que demuestra realmente por dentro, es una persona que sufre de soledad, que necesita algún tipo de seguridad en su vida interior. ¿Vale? Este es el mensaje que te están dando ahora, que no te creas todo lo que veas, no te creas todo lo que veas, que llegará el momento de que se dé esa relación, ¿vale? Pero esto hay que darle tiempo, no es lo que parece esta persona, no es lo que parece, ojo a ese mensaje, este mensaje es muy importante, porque a ti te está dando a entender algo que no es, vamos a ver qué más. Tiene mucho amor para dar esta persona. Tiene mucho amor para dar. Y aquí hay una historia todavía por concluir. No sabe expresarse, no sabe... ha sido muy cambiante. Pero es que realmente, y este mensaje, digamos que de esta tirada es de los más importantes, tú has tenido la clave perfecta para saber llevar a esta persona, no has sabido llevar a esta persona. Esta persona, con todo su manera de ser, tan volátil, tan inestable, tan puesta a la defensiva, esta persona lo que está es pidiendo amor. Lo que pasa que no sabe pedir amor, no sabe querer. No sabe querer. Y esta persona hay que enseñarle a querer porque tiene mucho para dar, tiene bastante para dar. Y este es el mensaje más importante con el que te tienes que quedar en esta tirada. Este es el mensaje más importante. Vamos a ver si tenemos otro tipo de mensaje para concluir. Este es un mensaje más general, ¿eh? Debes de comprender cómo el por qué los demás actúan de una forma. No todo tiene que ser siempre como uno lo ve. Hay que tratar de comprender otro punto de vista y otras situaciones. Ese es otro de los mensajes que te dan. Una vez que tú comprendas esto, te será más fácil tomar decisiones, pero tomarás decisiones desde tu interior, no desde lo que veas. Ya me contaréis. Bueno, mis corazones,
¿Qué deciros? Que espero que te haya gustado este vídeo, que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada, no olvides activar la campanita, muy importante. Y como siempre que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.